Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Hay que apoyar esas instituciones que van dirigiendo sus servicios, sus apoyos, con ancho ánimo lo hacen a esas comunidades, tanto en el aspecto de las enfermedades catastróficas, como esta, en la regeneración de jóvenes, y otras en evitar que vayan y sean presas fáciles de la delincuencia y de todas esa rama de la delincuencia que es tan amplia, porque hay para robar, para sicariato, para asesinar por asuntos íntimos, pasionales. El crimen siempre encuentra espacio, como se dice, y hasta excusa para que lo cometan. Bueno, yo estoy sin trabajo. Yo he visto algunos jóvenes que detienen ahí. ¿Qué es lo que tú? No, yo estoy robando. Me he robado 9 vehículos y así lo vendo a 70 y 60 mil pesos. Oigan, un vehículo robado. Pero el elemento es lo que quiere dinero. ¿Y qué usted hace? No, yo lo que hago es robar. Ustedes están oyendo cómo es. Pero ¿y qué te pasa? Bueno, yo no tengo papá, no tengo mamá, no tengo dónde vivir, tengo hambre y tengo que robar. Oh, ¿y cómo es el asunto? Es decir, que eso es todo un menú para delincuentes que hay. Ese espacio de rateros, desde rateros hasta sicarios, que son gente ya de alto nivel criminoso. Increíble. Bueno, recientemente falleció un hombre muy querido, muy apreciado, muy respetado por su calidad humana y su servicio
al país, a su comunidad, a la cultura, como fue José Rafael Antigua. Y se ha ponderado hasta el máximo todo su contenido cultural, su apoyo a la cultura, las gestiones culturales hechas a favor de grandes masas poblacionales, una obra vasta de libros que ha dejado, perdón, que ha dejado para la sociedad y el mundo. Un hombre civilista, decíamos nosotros, de alta civilidad, patriotismo, demás, mocano al fin. Y bueno, y un hombre con una conciencia honrada también del país. Pero yo viendo una reseña que fue publicada a raíz de su enterramiento, aquí en el Listín Diario de ayer jueves, y observé los premios, los galardones de que fue objeto él, de que fue homenajeado por su gran obra cultural e intelectual, un verdadero intelectual. Y trabajó la cultura y la literatura. Y viendo las premiaciones, y sin embargo, no aparece aquí el Premio Nacional de Literatura. Y la verdad que hay que ver a cuántos dominicanos que han trabajado la literatura, intelectuales, han ganado este premio. Que incluso hombres como Balaguer y Juan Bosch compartieron ese premio. Porque los dos tienen una contribución o dejaron una contribución enorme a la cultura, a la literatura dominicana y al mundo, porque son obras de consulta. Pero aquí le han otorgado ese premio a mucha gente que es mucha espuma y poco chocolate, como se dice. Porque hay favoritismo y hay desviaciones y intrigas, resentimiento y muchísimas formas de ocultar y de negar calidades a gente como fue el caso de José Rafael Antigua. Porque yo viendo aquí, leyendo aquí, dice, en 1977, señores, y ya del 77 para acá, hace 48 años, eso no es poca cosa, fue galardonado con el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Nacional de Periodismo del Club de Prensa Extranjera en 1989. Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez 2016 por su obra Espacios y Resonancias. El Premio Procultura 2003 otorgado por el Ateneo Amantes de la Luz. Entre muchos otros, perdón. Duarte para jóvenes, uno de los escritos de José Rafael Antigua, pero dije que fue un hombre muy amplio, que escribió con amplitud de todos los temas. Pero fíjense, no aparece el premio de literatura, y yo estoy seguro que muchos de los que le han otorgado ese premio de literatura, como dije anteriormente, son más espuma que chocolate. Y le han otorgado ese premio. Sin embargo, fíjense la calidad de este caballero. Y no recibió ese premio. Tal vez ahora,
Eso lo hacen en homenaje póstumo, porque así es que somos en este país. Reconocemos a nuestras grandes figuras cuando son nuestros grandes muertos, como decía o dejó dicho don Federico Enríquez y Carvajal en ese panegírico que le hizo a Hostos. Y eso es una barbaridad. Aquí hay mucha gente también que tiene méritos, sobrados méritos, para el premio de periodismo, y no se lo otorgan. Y yo he mencionado muchas veces aquí a Miguel Guerrero, porque Miguel Guerrero es un hombre que, aunque escribe bien y opina mal muchas veces, y habla bien y opina mal también, y opina bien, pero opina mal también, muchas veces. Pero eso no es óbice para usted, porque eso depende del cristal con el que usted está oyendo, mirando, leyendo a la persona. Pero Miguel, por ejemplo, ha tenido una labor periodística amplia en el país y de muchos años. Sin embargo, yo creo, estoy inventando, estoy haciendo algo que no conozco tal vez en detalle, pero a Miguel no le han otorgado el Premio Nacional de Periodismo, y tiene mérito, pero muchos méritos. Entonces, a otros, que lo que han sido tal vez más jactanciosos unos y otros que ejercen un periodismo de barricada y de izquierda, porque así es también en este mundo y en este país, las izquierdas están, señores, pero hay que ver, bueno, y derivando ahora en los izquierdistas, porque las izquierdas hay que ver cómo han derivado los izquierdistas y comunistas, principalmente de América Latina, que han terminado siendo verdaderos izquierdistas melódicos o comunistas melódicos, que yo no sé cómo ya descifrarlo. Aquí lo del patio, vi que se oponen al código penal, porque hay que oponerse a algo, porque es que siempre están en contra de él. Y vi un grupo de comunistas dominicanos que se oponen a ese código penal que se acaba de aprobar, que ha tenido amplio consenso en la población y han aceptado eso. Pero los comunistas, que supuestamente deben trabajar para el bienestar de sus pueblos, como ellos expresan, fíjense lo que ha ido pasando en América Latina. Los pueblos que los rigen estos comunistas andan al garete. Todos andan al garete. Problemas de estabilidad democrática, problemas de estabilidad económica, problemas de pobreza, de miseria, de escasez y de muchísimos problemas. No pagan deuda porque también se declaran en bancarrota y el imperialismo es el culpable de todo. Pero resulta que ahora hay un imperialismo chino y hay un imperialismo ruso, pero es el imperialismo americano el malo. Entonces yo viendo el caso de Bolivia, señores, pero en Bolivia estarán esperando, ¿cómo? Porque yo creo que es apellido García, el conquistador español que llegó por esos terrenos de Bolivia y en los tiempos de la colonización. No me acuerdo si era apellido García, un español. Yo estoy leyendo una obra de Esteban Mirá Caballos sobre Cristóbal Colón. Genial, verdaderamente genial. El converso que cambió el mundo, Cristóbal Colón, esa obra de ese señor Esteban Mirá Caballos. Pero creo que fue apellido García, en 1520. Yo creo que en Bolivia, señores. En Bolivia todavía están esperando a ese señor García, ese colonizador español. Yo buscaré en el Google, que ese sí es verdad que sabe de todo. ¿Cómo era el nombre de ese señor? Yo creo que era apellido García. El primer colonizador que llegó a Bolivia, al territorio de Bolivia, porque esa la fundó Bolívar, eso, pero ya los indígenas estaban ahí. Entonces ese país parece que está esperando a ese señor García, ese español que llegó ahí,
para que le arregle aquello, porque uno no va a entender, señores, aquel país, cuando el boom de los hidrocarburos y los precios que subieron a niveles estratosféricos en tiempo del chavismo, del chavato. Bueno, de ese tiempo era el chavismo, pero terminó en el chavato. Y Bolivia logró acumular reservas, yo recuerdo, y bueno, y estaba bien que era el tiempo de este señor Morales, Evo Morales, que le favoreció ese tiempo. Y entonces el pueblo boliviano, un pueblo que lleno de indígenas, todavía, digo yo, están esperando a García. El señor es en 1520, está Bolivia todavía. Bolivia está en 1520. Ustedes saben lo que es que este señor, Evo Morales, es un comunista tan malo o tan negativo que él manda a votar en nulo en las elecciones de Bolivia porque a él no le han permitido ser candidato, porque no califica constitucionalmente, parece, para que lo fuere. Pero él obligatoriamente quería ser candidato en unas elecciones que hay en Bolivia ahora, presidenciales. Su propio partido le niega su participación, pero él, resentido por todo eso, quiere que Bolivia se hunda mejor, porque a él no se le satisface. Y él indica a sus seguidores que voten nulo, es decir, es prácticamente que no haya elecciones allí, pero que él tiene seguidores, porque él es un indígena, y ese es un país lleno de, la mayoría de la población es indígena. Pero eso es lo que son esos comunistas, resentidos y generadores de pobreza, generadores de caos. Ahí está la Cuba del castrato, sufriendo de gastroenteritis aguda, increíble. Pero más, Venezuela, aquella riqueza, aquellos 900 mil millones de dólares, casi $1 billón, dilapidó Hugo Chávez Frías. Robado y malgastado, donado. Eso fue increíble, derrochar esa riqueza de Venezuela, porque en armas, solamente en inversión en armas para defender esa revolución bolivariana. Yo recuerdo que él estableció órdenes de compra a Rusia por más de 200 mil millones de dólares. A España creo que fueron como 60 mil millones de dólares. Ese país gastó más de 500 mil millones de dólares, gastó en armas. Ustedes se imaginan un país que gaste 500 mil millones de dólares en armas y hoy esté al nivel de pobreza con más de 8 millones de sus ciudadanos expulsados por la miseria, por la pobreza e incluso por la represión misma de la dictadura. Una barbaridad. Pero así es que son estos izquierdistas y todavía tienen vigencia en América Latina, que parece que está vendada. Los pueblos latinoamericanos están menos en República Dominicana. Porque aquí sí es verdad que nosotros hemos hecho conciencia de que los comunistas no sirven, óigame, ni para, como se dice, ni para tacos de escopeta, como se decía en los tiempos de Concho Primo. O se dice también en ese diccionario urbano, que nosotros los dominicanos también tenemos un diccionario especial, coloquial. Pero eso es una barbaridad. Y bueno, y cuando se dilapidan riquezas, nosotros tenemos en la semana diciendo que la Junta Central Electoral, el presidente de la Junta y todos sus miembros, lo que quieren es botar dinero, gastar dinero. Yo no voy a decir que se van a beneficiar de esos negocios, de esos contratos, porque uno no puede asumir el papel de que todo el que esté ejerciendo una función pública es corrupto en el país. No es así. Pero hay gente que le encanta botar el dinero público, que no le cuesta, Entonces, en forma dadivosa o en forma, ay Dios mío, catastrófica, vamos a decir. Porque un país como está la República Dominicana, con muchísimos sectores, que miren cómo andan las escuelas,
y esta gente se propongan votar 6.000 millones de pesos. Tenemos la semana entera nosotros diciéndole eso a la Junta. En modificar la cédula, una cédula que es la que nosotros tenemos hace muchísimos años, una cédula que fue promovida como una cédula moderna, y ahora di que hay que cambiarla y hay que gastar 6.000 millones de pesos. Decíamos nosotros ayer que había que aprovechar que el Pleno de la Junta desestimó la oferta que le hicieron algunas compañías que ya se ven cuasi amarradas. Los contratos se ven cuasi amarrados, como se dice. Entonces, al desestimarse, parece que no se cumplían con las bases administrativas de la oferta. No abrieron el sobre que contiene la propuesta económica. Y decíamos nosotros, aprovechen eso y sumérjanse, húndanse, buceen en ese registro civil, que eso es un caos. Seguro que eso está viciado hasta los tuétanos de haitianos. Bien, muy difícil que a uno le hagan caso, pero hay que decir estas cosas para crear conciencia en los pocos o muchos que vean este programa y recordarle esas cosas. Pero hoy, como para confirmar el acepto, la Junta Central Electoral publica un documento llamándole la atención al Ministerio de Interior y Policía y a otros órganos que se han propuesto utilizar el registro para expedir acta de nacimiento y hacer lo que le da la gana. Con que dominicanos que no tienen acta, pero uno sabe que eso es una posición pro-haitiana del propio Ministerio de Interior, regido por una pro-haitiana jurada, que es la señora ministra de Interior y Policía. Yo creo que está ahí la imagen. Yo creo que se la envié a Eric, pero lo voy a buscar. Ese documento que publica hoy la Junta Central Electoral, precisamente advirtiendo que ese registro son ellos quienes lo tienen que cuidar y que velan por el cuidado de ese registro civil, que es sagrado y que debe ser así, es correcto. Pero esa pro-haitianidad, ese colectivo pro-haitiano montado en este gobierno, me dice a mí de dónde ha llegado ya, a dónde se ha extendido el peligro con este país, que hasta los propios funcionarios que se designan para defender el país lo están traicionando, o es para vender el país. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida,
jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo voy a mostrar el documento de la Junta Central Electoral, precisamente cuando nosotros tenemos una semana advirtiéndole a la Junta, atiendan lo suyo, que lo suyo es, además de la cédula, pero esa cédula está bien, lo que no está bien es el registro, decíamos nosotros aquí, el registro civil. Bueno, pues afortunadamente parece que la gente de la Junta se dieron cuenta que había una conspiración contra el registro civil. Es decir, inscribir a dique supuestos dominicanos, inscribirlo porque no tienen acta de nacimiento, ni tienen cédula, ni tienen identificación. Bueno, vamos a aprovechar, pero eso lo puede hacer Interior y Policía, lo puede hacer quien sea. O Migración. La Junta salió a defender su espacio, porque es verdad, y eso es lo que tienen que cuidar su registro. Como decíamos nosotros, pónganse en eso es lo que ustedes tienen que cuidar, sumérjanse ahí. Bueno, pues hoy nos ha sorprendido que la Junta advierta, sin decir nombre, pero no dice quiénes son las instituciones que están ahí, según la Junta Central Electoral, responsable de la custodia de la identidad de los dominicanos, es lo que le estábamos pidiendo, en eso ustedes tienen que estar. Reitera a la ciudadanía que según indica el artículo 212 de la Constitución, es la única encargada del registro civil dominicano. ¡Qué bien! Tanta advertencia que le venimos haciendo. Lo cual incluye la administración, registro y resguardo de los nacimientos ocurridos en el territorio nacional. Claro, los nacimientos de dominicanos y de los extranjeros en un asiento especial como extranjeros, como haitianos o venezolanos o lo que fuera. Proceso que se asienta en los libros que corresponden según la nacionalidad de las personas. Muy bien. Manifestamos que como órgano mantenemos nuestra colaboración a través de acuerdos institucionales suscritos desde la Junta Central Electoral con diferentes instituciones del Estado. Es decir, parece que ellos, o parece no, eso es lo que hay, porque Farideh respondió hoy, la señora ministra. Respondió, parece, porque se sintió aludida. Ahí no aludieron a nadie, pero uno sabe qué es lo que se está moviendo aquí. Y quiénes son ese colectivo pro-haitiano. Ya lo puede mover, Eric. Bueno, bien. Me han dicho que la señora Farideh, o la señora ministra de Interior, parece que se dio por aludida. Parece que era, porque ahí no dice a quién era. Parece que se dio por aludida y respondió diciendo como que ellos no están en eso, que ellos respetan a la Junta Central Electoral, comunicado, Interior y Policía, ante comentarios y percepciones surgidas a raíz del comunicado emitido por la Junta. ¿Verdad? Ese ministerio dice que no ha suscrito ningún acuerdo que implique funciones vinculadas al registro civil. Tampoco hemos realizado acción alguna que pueda interpretarse como injerencia en las competencias de la Junta Central Electoral. Las reuniones sostenidas con diferentes sectores sociales y profesionales forman parte de nuestra agenda habitual de escucha y diálogo. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto estricto al marco legal y a las competencias. Muy bien. Ahora, uno se pregunta, ¿quién es el responsable o el irresponsable? Primero, la Junta Central Electoral es irresponsable por no decir a quién se refería. El comunicado está viciado de falta.
diríamos así. ¿Por qué? Porque no se dicen cuáles son las instituciones irresponsablemente, porque la Junta sabe quiénes son las instituciones y debió decirlo. Ahora, Interior y Policía, que se sabe que está en reuniones, lo admiten en las reuniones, pero no admiten que ellos están en eso. Es decir, el Ministerio de Interior y Policía niega que son ellos. Entonces, ¿quiénes son? ¿O es Migración? ¿Quién es que está detrás de lo que se ha denunciado desde la Junta Central Electoral en forma irresponsable los dos ministerios? O el Ministerio y la Junta Central Electoral. Eso es lo que tenemos nosotros en este país. Funcionarios mediocres, funcionarios irresponsables. ¿Y ustedes creen que hay sentido de Estado en las decisiones de un gobierno o de un país que tenga una gobernanza de este tipo? Así no vamos para ningún lado, porque es que son unos irresponsables. Nadie ahora dice nada. Ahora lo que sí sabemos es que parece que la hechicería y la brujería haitiana, parece que eso funciona. Yo no sé si es que los hechiceros y los brujos haitianos le han echado, como dicen lo propio, en ese lenguaje ni siquiera coloquial, sino en ese creol, en ese criollismo rural o urbano rural de Haití. En toda esa liturgia afrohaitiana, con todos aquellos babalaos y los yorubas, como decía yo, como en Cuba. Esas son las deidades, pero en Haití hay deidades de todos los tipos, un Belcán, qué sé yo, como que le llaman ellos. Entonces, digo yo que los haitianos, en todo ese sincretismo dominante de esa liturgia afrohaitiana, sincretismo dominante, repito, parece que le han echado, como se dice, un guanguá. Ese es el término más criollo y más vulgar del lenguaje coloquial haitiano. Haitiano urbano rural. Bueno, parece que funciona la brujería y la hechicería haitiana porque han hechizado, han embrujado a los funcionarios de este colectivo y al gobierno mismo. Porque es que el gobierno luce un gobierno pro-haitiano, aún con todo este tramoyismo. Por eso yo, a mi amigo Pelegrín, que estimo y que es un verdadero intelectual de este país, y además una de las conciencias también cívica de este país, honrada también de este país, la de Pelegrín, y un hombre de coraje cívico, como es el del doctor Marino Vinicio Castillo también, y esa familia entera que viene desde bien atrás, desde los febreristas y los restauradores. Así que eso tiene sello de identidad. Pero Pele piensa que es Naciones Unidas quien nos va a crear el problema, pero no es solo Naciones Unidas. Es verdad que Naciones Unidas, los Caucus, el Centro Kennedy y muchísimas instituciones europeas, ONG, Amnistía Internacional, todas esas malas hierbas del tupido y crecido herbazal pro-haitiano o pro-negritud, porque ellos donde sean negros nigérimos, ahí están defendiendo a sus negros nigérimos, como eso es una desgracia de la naturaleza, la negritud, y hay que protegerlo. Se piensa que Naciones Unidas o Guterres es el culpable de que nosotros tengamos todas estas condiciones de pro-haitianidad y de influencia. No. Con todo el cariño y el aprecio que le tengo a Pelegrín, Luis Abinader es el presidente de la República. Nada de eso pasaba cuando Balaguer, que tenía carácter de lo que era el país. Nadie se atrevía a imponerle política a Balaguer aquí. Ni siquiera a crearle un ambiente hostil a Balaguer, porque Balaguer no le hacía caso y le ponía, y lo que atendía era su cartón aquí. Mire, doctor Balaguer, en París, en el metro de París, hay un letrero que dice que usted tiene un gobierno esclavista aquí. Balaguer no le hacía caso a él. Mire que en Estados Unidos van a restringir la cuota azucarera si República Dominicana sigue permitiendo
que los haitianos sean esclavizados en los ingenios azucareros. Ya eso era una situación distinta, porque empresa norteamericana y dominicana, una empresa vital como es el azúcar, los demócratas gobernando comenzaron a poner trabas al país sobre la base de esa política socialista, que hay muchísimos demócratas. Ahí está el caso de Sanders y el caso de Eric Prince, y ese señor que está colaborando con las autoridades, o las pocas o pobres autoridades que hay en Haití, o desteñidas autoridades que hay en Haití. Pero si usted lucha contra ese vagabundismo, ese bandolerismo, ese gavillerismo que hay en Haití, ¿cómo usted, Sanders, que es un sandés, que es una sandés, lo que dice Sanders, comunista del Partido Demócrata Americano, se siente molesto porque ese bandolero de Eric Prince está ahí en Haití como si él fue a matar sacerdotes? Es lo que ve a matar delincuentes, 50, ¿cómo matarlo? Pagado por las autoridades norteamericanas, porque Putin tiene sus Wagner en África matando a muchísima gente y robando y asesinando, calladitos. Todos están callados con el señor Putin. Un grupo de delincuentes armados que son mercenarios pagados por el propio Kremlin para que roben, son verdaderos corsarios, piratas, al mejor estilo de Francis Drake y Pen and Venable, como decía, ¿cómo era que decía? José Haas, Pen and Venable. Y nosotros en las escuelas nos enseñaron los maestros a decir Pen y Venable, pero ¿y quién entendía el inglés? Pero José Haas era un hombre de Hollywood, como decían. Que en paz descanse esa alma buena, porque fue un hombre sano también. Entonces, ese grupo de norteamericanos y los caucos y todo eso, hoy no son los que están gobernando, que está gobernando la política migratoria de los que gobiernan hoy nos favorece a nosotros. Entonces, el pueblo dominicano y sus autoridades debieran estar alineadas con la posición del presidente Donald Trump en materia migratoria, porque yo no digo lo otro, las aranceles y la política, incluso la misma política de relaciones exteriores de Estados Unidos, uno no las entiende porque son un gobierno que anda con muchísimos problemas ahí, el gobierno de Donald Trump. Ahora, la política migratoria nos favorece a nosotros, pero si tenemos un colectivo de todos los pro-haitianos y el propio presidente acepta que se conspire contra el registro civil, óigase bien, que además esa frontera, el ejército, ahí no ha caído todavía un oficial, no ha caído un oficial en la frontera, sabiendo uno que el glorioso ejército de la República Dominicana, que debe velar por el cuidado, cerrado cuidado de esa frontera, ha dejado las cosas, se han ido diluyendo allí la autoridad y es prácticamente un relajo lo que hay con la frontera dominico-haitiana. Y ahí no ha caído un oficial de alto rango todavía, no ha sido separado por esa tolerancia que hay ahí. Entonces, el gobierno dominicano luce un gobierno tembloroso y además, como se dice también vulgarmente, cundido de pro-haitianos. Y la mejor prueba, precisamente nos la ha brindado la propia Junta Central Electoral, que hace la advertencia, aunque en forma irresponsable, porque no dice los nombres de las instituciones que debió citarla o no publicar. Porque ¿para qué se pone a publicar? Para comenzar a especular. Porque eso es lo que tenemos que hacer, entonces especular. Y parece que la propia ministra se dio cuenta que fue a ella que le tiraron ese comunicado. Asumió que fue a ella o a su ministerio y respondió con otro comunicado que verdaderamente es
más responsable que el de la Junta, porque por lo menos dice que ellos no están en eso y responden a lo que ha hecho la Junta. Que emite un comunicado y no dice quiénes son los que están en la conspiración. Pero eso es para que se vea. Yo creo que el Código Penal debe contemplar, yo no sé si contempla la traición a la patria. Yo no sé si hay algún artículo ahí que pueda tomar en cuenta lo que es un traidor del país, porque es un acto de traición a la patria. Que usted vandalice el registro civil o le quite autoridad a la Junta Central Electoral para expedir actas de nacimiento como si esto fuera un relajo. Yo creo que ni en el gobierno pro-haitiano es irresponsable y traidor de Danilo Medina con esa política migratoria que se atrevió a tanto, se atrevió a cuestionar y a dinamitar la sentencia del Tribunal Constitucional, que se atrevió a crear una ley, a promulgar una ley que violaba el contenido de esa sentencia y le llamaron Ley 169. Precisamente para profanarla y hacer a 50,000 haitianos concederle la nacionalidad dominicana, algo insólito en este país, eso no se había visto. Y además, inventarse un pretenso plan de regularización que lo que dejó fue más de 2,000 millones de pesos votados y cientos de miles de documentos expedidos en forma falsa, sin ningún sustento legal ni documental. Menos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, la verdad que están embrujados. Los funcionarios de este gobierno, yo le voy a dedicar este tema hoy, porque que eso es grave lo que ha denunciado la Junta Central Electoral. Y lo que ha denunciado en forma irresponsable, porque hay que decir esa verdad, porque ellos no dijeron a quién es que le estaban dirigiendo la advertencia. Pero Interior y Policía también en forma poco responsable, porque no fue a ellos que citaron, pero conscientes de que ellos son los que están detrás de eso.
La señora ministra respondió. Pero el Ministerio de Educación no ha dicho ni ji, como se dice también en el diccionario urbano dominicano, coloquial. No ha dicho ni ji de la haitianización de la escuela pública en la República Dominicana. Oh, y ustedes han visto actos más indecentes y actos más de traición al país que usted inscribir 300 o 400, 500 mil niños haitianos en la escuela pública. No solo para brindarle la enseñanza como hijos de ilegales, pero primero, es que son hijos de ilegales, de gente que no tiene ni siquiera documentos, los padres no tienen documentos de identidad. Entonces los niños carecen también de documentos de identidad. Y ese niño inscrito en la escuela dominicana, yo no sé a quién es que le van a expedir mañana un certificado de eficiencia o de suficiencia en el pensum escolar. ¿A qué nombre le van a otorgar un diploma mañana si esos niños terminaran el bachillerato? ¿A nombre de quién es que el Ministerio de Educación va a expedir documentos si son gente que no tienen títulos, no tienen nombre ni apellido? Es decir, hay un acto que es posible también que el Ministerio de Educación esté involucrado en esas instituciones que irresponsablemente no dijo la Junta Central Electoral, porque ahí se verifica con claridad meridiana niños inscritos sin documentos, sin acta de nacimiento. ¿Y en qué escuela dominicana un niño dominicano de verdad era inscrito sin usted llevar un acta de nacimiento? Pero eso había rigor con el Estado Nacional y con el registro civil. Hoy esto está tan relajado, tan viciado, que la escuela pública dominicana se dé el lujo de inscribir cientos de miles de niños haitianos, primero que le ocupan el espacio a los miles de dominicanos, que se quedan sin aulas, sin asientos, sin docencia, ocupada por hijos de ilegales sin documentos. Y además, privilegiados para que se inscriban, pero que lo inscriben sin acta de nacimiento. ¿Y cómo se explica eso? Y además, lo inscriben para que las madres haitianas y los padres haitianos ilegales e indocumentados no tengan que alimentarlo en su casa, se lo alimentamos también nosotros los dominicanos pagando nuestros impuestos. Esto es un acto de traición al país que debiera, yo no sé si, la verdad que yo voy a pedirle a algunos juristas que me digan si la traición a la patria, si los traidores están involucrados en el Código Penal, a ver qué pena le cabe. No a los que trafican gente nada más, no a los que tienen acciones dolosas contra el país. Por ejemplo, ahí vimos unos degenerados que ahora tal vez me someterán a la justicia por decirle degenerados. Pero ellos mismos son los que se hacen su propio bullying o sus propias burlas por sus gestos y sus actuaciones que son denigrantes y exhibicionistas de su condición de lesbiana o de su condición de homosexuales, y transforman la poesía a la patria de Proudhon, y me imagino que hasta la melodía Dios mío, de José Reyes. Pero ¿y a dónde que va a llegar este país? Bien de alta gracia. Pues así está pasando. Probablemente la decisión de la Dirección General de Migración, de Interior y Policía y Educación, debe estar también Educación involucrada en esa conspiración contra el registro civil, léase contra la nacionalidad dominicana. Es decir, fíjense el nivel, que incluso hasta el deporte, señores. Aquí los principales beisbolistas y los corredores de campo y pista y pesa y esas cosas son todos haitianos. Pero ya se dejan sus nombres.
por los nombres que ellos inventan. Se ponen ahí apellidos que uno ni sabe que si tienen alguna raíz fonética clara que venga de la lengua francesa o de qué lengua vendrá, o de los taínos, quién sabe, o de las, no de los taínos, sino de la africanía. Bueno, pues los atletas dominicanos ahora son, la mayoría son haitianos, son gente del batey. Antes era el batey de los cocolos, pero los cocolos vinieron identificados a este país, que siempre lo he dicho, y vinieron aquí con una cultura, con una formación distinta a lo que ha sido el haitiano. Entonces, esto no es asunto de negritud, es asunto de formación, de ciudadanía, de gente organizada contra gente que viene en forma selvática al país. Esas son las diferencias. Bueno, el señor Limber Cruz, que es el ministro de Agricultura, ha dicho que se producen 21 millones de pollos. Pero usted sabe lo que una libra de pollo en Santiago a 100 pesos. Eso anda muy mal. Pero el presidente de la República no tiene jurisdicción sobre ese sector. El presidente no se mete con eso. Algo insólito también en este país. El presidente de la República debió ya hace rato haber sustituido a ese ministro por complicidad. Porque eso se llama ser cómplice de monopolios que hay en ese sector productivo de pollo. Principalmente de pollo, porque el huevo no pasa igual. Con el huevo hay que venderlo barato si hay una superproducción. Pero el pollo no. Eso es mentira lo que dice el ministro. O es verdad que se están produciendo 21 millones de pollos. Que estamos hablando de 84 millones de libras de pollo mensuales. Pero ¿qué es lo que pasa? El pollo usted lo mata. ¿Y quiénes son los dueños de los mataderos? Son esos poderosos también. Matan los pollos cuando están de 4 libras, porque más de 4 libras o más de 8 semanas probablemente el pollo le es no comercial. Le es de quiebra a los productores. La convertibilidad ya no devuelve. ¿Qué hacen los polleros, los ricos polleros? Matan el pollo y guardan la carne de pollo congelada para sacarla cuando le dé la gana. Entonces el problema no es que produzcan 21 millones de pollos, el problema es que esos 21 millones de pollos salgan a la calle y depriman el precio o estabilizar el precio, que no ha sido la política de planificación de la producción en este país, del Ministerio de Agricultura y del gobierno mismo, que es responsable de tenerlo ahí. Entonces los poderosos matan su pollo y lo guardan. El huevo no lo pueden guardar en refrigeración, tienen que venderlo. O restringen la producción de huevos también, pero ellos no restringen la producción de pollo porque la guardan, la pueden almacenar. Y por eso usted ve una asociación de productores de pollo. El pueblo que duerma tranquilo, que tenemos 10 millones de libras guardadas, refrigeradas de pollo. Ah, muy bien, pero para especular. Eso es imposible, digo yo, como cibaeño, regionalista, si se me quiere tachar. Pero en Santiago no puede costar una libra de pollo 100 pesos, porque es que está en el alero de Santiago, es que está la producción de pollo. Eso no puede ser, algo anda ahí. ¿Por qué? Porque no hay planificación, pero no hay autoridad, que es lo peor, para que imponga la planificación. Increíble. Bueno, se me van a quedar varios temas, muchos temas, ese caso de Putin, Trump, uno no sabe a quién creerle. Pero uno sabe que Ucrania será la víctima probablemente con ese trumpismo, putinismo, esas alianzas tan nebulosas que hay ahí, tan oscuras, y Trump, que ya vimos lo que dijo Medvedev, pero parece que hay efemérides que hacen reflexionar a los guerreros. El caso de Hiroshima del 6 de agosto del 45, se vio el efecto de esa bomba que en un minuto mató 80,000 personas ahí, y más los 1,000 en Chernobyl, porque el propio Putin sabe lo que fue Chernobyl. Y le ocultaron, la KGB y el régimen le ocultaron al mundo lo que pasó en Chernobyl. Ellos saben y nos están amenazando con armas nucleares. Pero vamos a hablar de esos temas la próxima semana, porque ya el tiempo se me agotó. Vamos a invitarle a que lean
la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. ¿Siguen los gatos entre macutos para malograrnos con la desinformación? Hay que leer ese trabajo muy importante del doctor Castillo sobre la situación Haití, la geopolítica, y China, y Rusia, y Estados Unidos, y todo ese ambiente. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.